y está entregando los estudios que ustedes necesitan, ¿ya? Bueno, les damos la bienvenida al tercer nivel básico para esta clase número 26. Hemos avanzado harto, ya hemos recorrido harto con respecto a estas líneas de las ciencias y ahora estamos inmersos en esta unidad a nivel molecular, a nivel de las materias, y hoy día precisamente vamos a hablar otro tema. Vamos a seguir avanzando ahí, viene la presentación del tema del día de hoy en la próxima diapositiva, que tiene que ver con las sustancias puras y mezclas. Si ustedes observan bien, de fondo ahí en la pantalla, ustedes tienen ahí unas barras de oro. ¿Ya? Y bueno, la intención es decir, tiene todas las imágenes que están en los Power están entregando una información. Y el oro, precisamente, aparte de ser algo tan valioso y anhelado por muchas personas, tiene que ver con que es una sustancia pura. Y eso vamos a descubrir por qué. Ahí están los nombres de los profesores, el mes, el año y el curso al cual ustedes pertenecen. En la próxima diapositiva vamos a ver el objetivo de la clase de hoy, y es identificar o señalar sustancias puras y mezclas, particularmente el agua natural, el aire y el suelo. Y obviamente valorar las medidas para su preservación, para cuidar el agua pura, para cuidar el agua natural, el aire puro y también el suelo que tanto nos sirve a todos, sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación y la producción. Bueno, avanzando acá, nosotros vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior. Nosotros en la clase anterior hablamos sobre los cambios de estado de la materia. Nosotros sabemos que la materia, según el currículum que ustedes están revisando para los niveles básicos, tiene tres estados, que es sólido, líquido y gaseoso. Pero estos estados de repente pasan de uno a otro, del líquido a sólido, de sólido a gaseoso, de gaseoso a sólido y también de gas a líquido, que ya nosotros recordamos y tienen algún nombre y algunas características importantes las partículas. Pero dijimos, ¿por qué sale vapor de una olla cuando hierve? Y como muy bien respondieron ustedes en la clase anterior, es porque aumenta la temperatura, ¿ya? Entonces nosotros estamos recordando que la temperatura es un factor externo que afecta de alguna manera a esto que tiene que ver el estado de la materia. Lo afecta de manera directa. A mayor temperatura hay un cambio en el movimiento de las partículas. Y a menor temperatura también sucede ese cambio de la velocidad y de movimiento de las partículas, ¿ya? No en la estructura interna. La estructura interna se mantiene exactamente igual. Lo que cambia tanto con la temperatura o la presión, tiene que ver con la velocidad en este caso, de las partículas, ¿ya? En la próxima diapositiva nosotros acabamos a ver algunas imágenes, ahí el profesor va a estar apretando para completarlas todas, donde vemos de manera visual cómo se producen estos cambios de estado. Por ejemplo, un helado, que es tan común, a mayor temperatura va a cambiar el estado, por eso comienza a derretirse, se empieza a pasar de un estado sólido a un estado líquido. Asimismo también, como observamos en esas hojas de esa planta, vemos que ahí antes de ese hielo que está cubriendo esas hojas, hubo líquido, hubo un rocío, un agua o gotitas de agua, que por bajar la temperatura pasó de estado líquido a estado sólido. ¿Ya? Se solidificó. Eso es lo que pasó ahí. Después en esa tetera que está hirviendo de estado líquido pasó a gaseoso por un aumento de la temperatura. Y como aumentó la temperatura, aumentó la velocidad de esas partículas. Y como aumenta la velocidad de las partículas, este líquido pasa por un proceso de vaporización y se transforma en gas. Y la última imagen estamos viendo que de estado gaseoso se pasa a líquido. Es lo que sucede cuando hay mucho calor dentro de la casa.
y afuera hace frío, en los ventanales que se humedecen, o cuando se duchan ustedes también. ¿Ya? Ahí ese proceso de condensación también se produce por el cambio de temperatura, ahí del estado gaseoso, donde las partículas están a una gran velocidad, pasan a un estado líquido porque baja la temperatura y las partículas ya disminuyen la velocidad que ellas tienen. ¿Ya? En la próxima diapositiva, ahora recuerden que estamos haciendo un repaso, ahí el profesor puede volver a apretar porque va a aparecer un cuadro abajo donde está mostrando lo que acabo de explicar. Los cambios de estado de la materia es la transición. Transición es el paso. Eso significa. Es el paso, el cambio de la materia de un estado a otro, sin que ocurra una transformación en la composición. Es decir, la composición, las moléculas en sí, no sufren un cambio, no son transformadas en nada, sino que lo que cambia aquí es la agitación o la velocidad o el movimiento de las moléculas. A mayor temperatura, mayor velocidad. Aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de estas partículas. Disminuye la velocidad, disminuye la temperatura, disminuye la velocidad también de estas partículas. ¿Ya? Ahí tenemos los tres estados: el sólido, al medio está el líquido y a mano derecha de su pantalla está el estado gaseoso. Eso es lo que hay que tener claro. Ya. Avanzando con esta presentación en el día de hoy, los cambios de estado de la materia. Ahí el profesor va a comenzar a apretar hasta que aparezca absolutamente todo el cuadro. Ahí tenemos los tres estados. El sólido, tenemos en esos cubitos de hielo el estado líquido, que está representado por ese vaso de agua, y un gaseoso por una nube. ¿Ya? De el cambio de estado sólido, ahí vamos a ir viendo, marcando la flechita, a estado líquido, eso se llama fusión, como bien lo habíamos determinado, de sólido a líquido, fusión. Porque aquí estamos aumentando la temperatura. Entonces, comienza esas partículas que están vibrando en su lugar, como aumenta la temperatura, se empiezan a mover y se empiezan a transformar en líquido. Eso se llama fusión. Del estado líquido al estado gaseoso, aquí ya las partículas comienzan a moverse más rápido, ¿ya? Ahí la temperatura aumenta más, por lo tanto se llama vaporización. Ese cambio. Nosotros decimos se evaporó. Cuando hablamos así está bien, pero la acción es vaporizar, ¿ya? Se vaporizó, vaporización. Esa es la acción. Bueno, también puede pasar de estado sólido inmediatamente con un cambio brusco de temperatura a gaseoso. Eso se llama sublimación. Y eso sucede cuando usted abre en el refrigerador para que ustedes puedan visualizarlo y está el hielo e inmediatamente como que sale un vapor. Bueno, eso es sublimación. Es por un cambio brusco de temperatura, pero aumentando la temperatura. ¿Ya? Ahora, tenemos al revés, de estado gaseoso a estado líquido, ahora disminuye la temperatura. Las partículas empiezan a moverse con menor velocidad. Ese cambio se llama condensación, que pasa del estado gaseoso al estado líquido, porque de una mayor temperatura pasó a una menor. Y de líquido, ahora sí disminuimos más la temperatura de líquido a sólido, se llama solidificación. ¿Ya? Se hizo sólido, se solidificó. Y de gas a sólido se llama sublimación, pero tiene nombre de reversa porque se hace al revés. ¿Ya? Ahí está, en naranjo cuando aumento la temperatura, en azul o en celeste cuando disminuyo la temperatura. Este cuadro de verdad que es muy importante. Ustedes saben que yo cuando digo que es muy importante es porque en su prueba de síntesis esto se va a preguntar. Lo más probable es que esté el cuadro y ustedes tengan que completar ahí con la palabra correcta. Fusión, vaporización, condensación, solidificación y sublimación. ¿Ya? Eso es lo más probable. O que aparezca
un estado sólido y yo le digo, y esto pasa a líquido, y ustedes me tengan que decir cómo se llama ese proceso. ¿Ya? Así vamos a hacerlo en la prueba de síntesis, para que lo estudien. Esto lo tienen que estudiar. Y también ver qué pasa con el movimiento de las partículas a medida que aumentamos la temperatura o a medida que disminuimos la temperatura. Ya. Ahora vamos a entrar de lleno en el contenido en el día de hoy, que tenemos que ver. Esto que tiene que ver con la identificación de las sustancias puras y aquellas que no son mezcla. En la próxima diapositiva, ustedes van a observar un mapa conceptual. Este es un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque tiene conceptos, nada más. Así se llama. Y tiene un título que es el centro, que dice materia. Estamos hablando de la materia, que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Ya? Esta materia nosotros la podemos clasificar de dos formas, en sustancias y en mezclas. Cuando son sustancias, también se pueden subdividir en dos rangos, en elemento y en compuesto. Si ustedes son muy atentos y muy observadores, se van a dar cuenta que los elementos, ahí hay un círculo y está lleno de pelotitas azules y nada más, son todas iguales. No hay otra distinta. Entonces, los elementos son sustancias que tienen átomos iguales. No hay otro. Esos son los elementos, ¿ya? Si ustedes observan ahora el compuesto, ahí ahora no son, ahí hay, son iguales entre ellas, pero tenemos que se ha sumado a esas dos moléculas o átomos de rojo, una en gris. Ya tenemos, no son todas del mismo color, aquí tenemos dos colores. Entonces aquí son moléculas, porque aprendimos nosotros que cuando tenemos los átomos, es la unidad mínima de expresión, pero cuando dos átomos distintos se unen, forman una molécula. Entonces, cuando hay moléculas, estamos hablando de compuestos. ¿Ya? Después, cuando hagamos el ejercicio, lo van a comprender mejor. Vamos ahora a la mezcla. Mezcla aquellos que trabajan en la construcción, aquellos que son cocineros haciendo queque, o han preparado algo para comer, me van a entender muy bien. La mezcla es juntar distintos elementos para lograr algo. Pero hay mezclas que cuando ustedes juntan elementos y las revuelve o las agita por un momento y después deja de hacerlo y las observa, usted ve solamente un elemento. Pero usted sabe que está compuesto por muchas cosas, pero ya perdieron su forma propia y pasaron a ser sola cosa. ¿Ya? Ahí después tenemos las otras mezclas que son cuando nosotros mezclamos elementos, pero igual, a pesar que las revolvemos y las juntamos, podemos igual diferenciarlas. ¿Ya? Ya. Ahí Profe, vamos, no se escucha nada con los micrófonos. y vamos a pedir a Richard Holguín, que está con el... Por favor, apaguen los micrófonos, respeten, la profesora está hablando. Qué falta de respeto, compañeros. Ya está solucionado, no se preocupen, ya lo desactivé. Profesora, ¿puede La activar su profesora está en micrófono? silencio. Sí, puede activar su micrófono, profesora. Ya. Ahí vamos a... Muchas gracias. Ahí sí, ahí ya pasó. ¿Ya? Voy a repetir la parte de mezcla. Ahí todo atento con su audio para que mantengan su micrófono silenciado. Yo decía que las mezclas podemos encontrarlas de dos formas, aquellas que son homogéneas. La mezcla es porque utilizamos varios elementos, los unimos, los revolvemos, los agitamos, pero cuando son homogéneas, nosotros la observamos y vemos solamente una mezcla, una cosa. Es, por ejemplo, cuando hacemos un queque. Ahí ponemos huevo, ponemos harina, leche, azúcar, mantequilla, revolvemos, pero cuando terminamos de revolver, ahí no podemos decir, aquí está el huevo, aquí está la leche, no, porque está todo junto, pero vemos solamente una cosa. Esas son las homogéneas. Homo significa igual. Ahora, heterogéneas son aquellas que yo, a pesar que mezclo cosas, las puedo identificar. Por ejemplo, cuando hacemos una carbonada.
Picamos papas, zapallo, porotito, acelga, carne, una infinidad de cositas, pimentón, y revolvemos, y a pesar que revolvemos, podemos decir, ay, ahí está la papa, aquí está el zapallo, aquí está el pimentón, aquí está la carne. Eso es una mezcla heterogénea, ¿ya? De una forma bien doméstica se habla de estos términos para que ustedes puedan comprender mejor. Vamos a avanzar a la próxima diapositiva. Aquí seguimos con el mapa conceptual, pero ahora con más detalles. Estos mapas son muy importantes. Ahí tenemos la materia que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Se divide en sustancias puras y mezcla. Las sustancias puras tenemos un elemento cuando su composición es igual y tenemos los compuestos cuando son diferentes. Por ejemplo, elemento, el oxígeno, porque tiene solamente átomos de oxígeno. Elemento, el hidrógeno, porque tiene solamente átomos de hidrógeno. La plata, el aluminio, el oro, que mostré en la primera imagen al comienzo de la clase. Los compuestos es cuando tenemos dos átomos distintos y lo unimos. Ahí forman una molécula. Habiendo moléculas es un compuesto. Por ejemplo, el agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El anhídrido carbónico, el cloruro de sodio, etc. En la mezcla tenemos homogénea cuando son iguales. Por ejemplo, café con leche. Agua y azúcar. Cuando ponemos agua y azúcar y revolvemos, después no podemos decir, uy, ahí anda el azúcar en el agua moviéndose. No, ya se disolvió, entonces no se ve. La mayonesa es homogénea. Heterogénea, una ensalada, agua y arena, ¿sí? Porque siempre vamos, por más que revolvemos, la arena va a caer y se va a ver. Sopa de letras, también es una mezcla heterogénea. Bueno, avancemos en esto. Esto es una clase como bien doméstica y a la vez entretenida, y quiero que ustedes vayan asimilando esto para que a la vez vayan comprendiendo mejor lo que queremos llegar. Aquí estamos ya hablando de sustancias puras y mezcla. Avancemos a la próxima diapositiva. Sustancias puras. Las sustancias puras son un tipo de materia cuya composición química no varía, aunque cambien las condiciones de temperatura y presión. Por ello no pueden separarse. No se puede separar. Yo no puedo separar un átomo del otro. No, permanecen unidas, ¿ya? Mediante procesos físicos. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos, como lo vimos, ¿ya? Ahí tenemos el grafito, una sustancia pura, puro carbón. Solamente átomos de carbón está ese grafito y de ahí hacen su lápiz grafito. Por eso se llama así, ¿ya? Avancemos. Tenemos después de las sustancias puras, en la próxima diapositiva tenemos ahí la tabla periódica de los elementos. Todo lo que ustedes están viendo ahí, esa tabla periódica que los químicos, doctor y todos aquellos que estudian la química tienen que aprendérsela, pero así como las sumas, las restas y las tablas de multiplicar. Ahí tenemos el hidrógeno, tenemos el berilio, el calcio, el radio, el hidrógeno, el aluminio, el boro, oxígeno, flúor, nitrógeno, helio. El helio es el gas con que inflan los globos. Argón, todo lo que usted está viendo aquí son elementos. Está solamente el oxígeno formado por átomos de oxígeno. El boro solamente formado por átomos de boro. El aluminio solamente por átomos. Son elementos. No están ahí formando uniéndose, formando moléculas. No. Cuando yo uno el oxígeno con el hidrógeno, ahí yo formo moléculas. Pero cuando están separados, son elementos. ¿Ya? Avancemos. Le quise mostrar este ejemplo para que ustedes ahí vean. Esto no se lo tienen que aprender ustedes de memoria, así que tranquilo. Es solamente para que ustedes observen e identifiquen. Por ejemplo, acá tenemos elementos, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Ahí están en distintos tamaños y colores para que ustedes los puedan observar. Esos son elementos. El oxígeno está ahí con átomos de oxígeno y nada más. El hidrógeno, átomos de hidrógeno y nada más. Elemento. Pero cuando yo los uno y los mezclo, ahí yo formo moléculas. Y las moléculas son compuestos. Por ejemplo, un átomo de nitrógeno más un átomo de oxígeno me forma el monóxido de nitrógeno.
2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno me forman el agua, H2O, es un compuesto. 2 átomos de oxígeno y uno de nitrógeno me forman dióxido de nitrógeno. Y 2 átomos de oxígeno y uno de carbono, el dióxido de carbono, CO2, que es lo que nosotros eliminamos cada vez que expiramos, ¿ya? Silencien sus micrófonos, revisen por favor para evitar ruido. Bien, avancemos entonces ahí a la próxima diapositiva. En esta próxima diapositiva dice así, si ustedes observan las imágenes, tenemos globos, de estos globos que suben de forma voluntaria. El gas contenido en los globos es un elemento, porque está formado por un tipo de átomo, del helio, y nada más, ¿ya? Solamente helio es un elemento. Abajo tenemos estos algodones de azúcar que cuando uno es niño los pide porque son muy exquisitos. El azúcar algodón es un compuesto, ¿ya? Vamos a esperar que se silencie. Ahí la compañera que está ahí con música para poder seguir hablando. Es importante que cuando ustedes ingresen a la clase lo hagan en silencio. Verifiquen que su audio esté en silencio. Verifiquen. Y si no, silencienlo en forma inmediata. Escuchen primero qué está sucediendo en la clase. Y ahí recién ustedes determinan si es necesario activarlo o seguir en silencio. ¿Ya? Ya. Como decía, ahí el gas que está contenido dentro de los globos es helio. Ese es un elemento porque no hay nada más. Pero abajo, en estas algodones que venden de colores, que son muy ricos, está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, que es sucralosa, es una molécula del azúcar. Entonces ya no es un elemento, porque tiene 3 átomos, el átomo de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, 3 átomos distintos, ¿ya? Y ahí eso pasa a ser un compuesto, ¿ok? Ya. Avancemos entonces. Estos son ejemplos que ustedes conocen para que puedan diferenciar bien y fijarse bien cuándo es un elemento y cuándo es un compuesto. En la próxima diapositiva, acá, tenemos el oro. A medida que yo voy nombrando, profesor, ahí aprieta una tecla y va a aparecer la sigla del oro, el elemento. ¿Cómo se identifica el oro? Ese es el símbolo químico del oro, AU, así. Y es un elemento, porque está formado solamente por átomos así, de ningún otro elemento más, ningún otro átomo más. Por lo tanto, es un elemento. El azúcar, en cambio, ahí se van a dar cuenta ustedes que está formada por átomos de carbono, 12, átomos de hidrógeno, 22, y átomos de oxígeno, 11. Esa es la sucralosa, ese es el azúcar, ¿ya? Nosotros podemos decir el azúcar o la azúcar. Está permitido de las dos formas por si acaso, ¿ya? Y ahí podemos decir que ese es un compuesto, no es un elemento, porque ya teniendo 2 átomos distintos pasa a ser un compuesto, es una molécula. La sal es la sal que usted pone para ensalar las ensaladas o su comida, tiene 2 átomos, el de sodio, el Na, ese es el sodio, y el cloro, el Cl, cloruro de sodio. Y esa es la sal, es un compuesto. ¿Ya? El diamante, una joya tan anhelada y tan admirada, tan bella. El diamante es un elemento, porque está formado solamente por átomos de carbono. ¿Ya? Y finalmente el agua, ahí que está representada por un vaso, ahí vaciándose agua, es un compuesto. ¿Por qué? Porque tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y al haber ya 2 átomos distintos, pasa a ser una molécula y es un compuesto, el agua. ¿Ya? Entonces ya sabemos lo que son elementos y ya sabemos lo que son compuestos. ¿Ya? Avancemos. Acá.
Mezclas ahora. La mezcla, casi toda la materia es una mezcla, es decir, está formada por dos o más componentes, sustancias puras, que se pueden juntar o separar mediante procesos físicos. Aquí las mezclas es distinto. Las mezclas, acá ya tenemos algunas que son homogéneas y heterogéneas. Avancemos, profesor, en las próximas diapositivas. Bien, mezcla homogénea. Si ustedes observan con atención, detrás de lo que está escrito hay un exquisito dulce de membrillo, que a mí en lo personal me encanta. Comerlo con pancito, con marraqueta, con un tecito o una leche con té, qué rico, ¿ya? Bueno, si ustedes observan, el dulce de membrillo, o para preparar estos que están ahí en forma como más de pan y más compacto, requiere varios elementos. Entre eso requiere el membrillo, la fruta. Requiere azúcar, que el azúcar ya sabemos que es un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Requiere agua, canela y otra infinidad de elementos. Pero si ustedes lo observan a simple vista, usted no puede decir, ah, mira, ahí está el azúcar, ahí está el agua, ahí está la pulpa del membrillo. No, nosotros vemos un solo componente, un solo elemento igual, absolutamente igual, mezclado de una forma uniforme. Bueno, las mezclas homogéneas, esos son. Son mezclas cuyos componentes se encuentran distribuidos de manera uniforme, igual, razón por la cual no se distinguen a simple vista. Yo sé que ahí hay otros elementos, pero por mi vista no los puedo diferenciar. Entonces, ahí es una mezcla homogénea, ¿ya? Avancemos ahora un poco más. Ahí tenemos ahora una mezcla heterogénea. Son mezclas cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista con un microscopio o lupa. También puedo hacerlo con un microscopio o con una lupa. Ahí tenemos agua y que se está mezclando con aceite. Pero yo a simple vista sé cuál es el agua. Y yo digo, ahí está el agua y ahí en esa otra burbujita que están ahí está el aceite. Esa es una mezcla heterogénea, porque yo a simple vista puedo diferenciarlo, puedo distinguir dónde está cuál es cuál, ¿ya? Eso es heterogéneo. Y homogéneo es una sola cosa que podemos ver, un solo componente, un solo elemento, ¿ya? En la próxima diapositiva acá, ustedes van a ver distintas aquí imágenes. Por ejemplo, la primera imagen que observamos es un delicioso café. El café en sí es una mezcla homogénea. A pesar que tiene agua, tiene café y azúcar, si yo lo observo, me doy cuenta que hay un solo, está uniforme esa mezcla. Por lo tanto, es homogénea, ¿ya? El próximo ejemplo que vamos a observar, y va a aparecer ahí, también es homogéneo, una sopa de tomate. No observando la hojita que está ahí adornando, sino que la sopa en sí, aquella que está ahí de color rojo de tomate, es una mezcla homogénea. Ahí hay ajo, hay cebolla, agua, hay condimento y hay tomate. Pero yo veo solamente una mezcla, en forma uniforme. No puedo decir ahí está el tomate, ahí está el ajo, ahí está la cebolla. No, yo veo solamente homogéneamente una mezcla. Uniforme. Hay uno de los componentes que se destaca más porque como se ve solamente el tomate. Claro, ahí solamente se tomate, ¿ya? Bien, súper bien, ahí está bien. En la próxima imagen que tenemos acá, también es homogénea, un queque. Ahí en forma más sólida, ¿verdad? Pero ahí ya sabemos los queques se hacen con huevo, leche, mantequilla, tenemos con azúcar, harina, polvitos de hornear para que suban, queden esponjosos, en fin, y batirlos. Pero ya batido, más horneado, no podemos nosotros decir, nosotros sabemos lo que tiene, pero no lo podemos ver, ahí está el huevo, mira, ahí está el huevo, ahí está la leche, sí, en ese ladito allá arriba, no, no podemos hacerlo.
Solamente vemos uniformemente una mezcla. Por eso es homogénea. Y el último ejemplo también es homogéneo. Ahí, los últimos dos. El perfume. Un perfume tiene una infinidad de elementos, de mezclas, de esencias, de aceites, especias, que de alguna manera, de líquidos, de agua, que los van formando. O pétalos, aceites, raíces, aguas de los rocíos de la mañana, aguas de acá, infinidad de elementos. Pero Disculpe, nosotros señorita, dijo el no lo perfume, vemos. ¿cierto? Un perfume, claro, el perfume. Nosotros vemos solamente una cosa y decimos, este es el perfume, pero no podemos decir, mira, ahí en el perfume, dentro de ese perfume, ahí está un aceite de almizcle, ahí hay vainilla, o ahí hay hojas de pétalos, de rosa. No, sabemos que está todo ahí, pero nosotros vemos solamente homogéneamente un solo elemento, hay un solo componente, una mezcla, una presentación, ¿ya? Y lo último, ahí está un vaso de jugo. Es lo mismo, el jugo tiene azúcar, tiene naranja, agüita, otro le ponen endulzante, otros sabores, entonces, pero lo revolvemos y finalmente podemos observar uniformemente una mezcla. Por lo tanto, es homogénea, una mezcla homogénea. Ya, avancemos. En esta diapositiva, que está aquí, ahí ustedes van a observar lo que es una mezcla heterogénea. Si el profesor aprieta ahí al mismo tiempo todo, van a observar una rica carbonada, ahí yo puedo ver los fideos, veo el cilantro, el zapallo, la zanahoria. Es una mezcla, pero es heterogénea, porque distingo perfectamente los componentes. Hay un vaso ahí que tiene agua y tiene aceite. Arriba está el aceite y abajo está el agua. Y nunca se pueden mezclar por su diferencia de densidad. Pero ahí yo digo, arriba está el aceite, abajo el agua. Los puedo ver y distingo ahí perfectamente cuál es cuál. Esa es una mezcla, pero es heterogénea. Abajo tenemos una rica ensalada con pollito, tomate, pimentón, lechuga, etc. Distingo cada uno de esos elementos, a cada uno de esos componentes de esta mezcla heterogénea. La puedo ver. Entonces, esa es una mezcla heterogénea, lo que ustedes están observando. ¿Ya? En la próxima diapositiva, a esta hora es complicado poner ejemplos así con comida, porque estamos todos con un poco de hambre, se nos hace agua la boca de ver todo eso. Pero es para que ustedes también se concentren y llamar la atención con los colores y las imágenes. Vamos a hacer una actividad ahora. Observa atentamente cada imagen, luego indica o señala si es una mezcla homogénea o heterogénea. Solamente quiero que observen y me digan si es homogénea o heterogénea, ¿ya? Vamos a apretar ahí la primera imagen. Quiero que la observen. Ahí, galletas. ¿Qué son? ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea las galletas que están observando? Heterogénea. Es una mezcla heterogénea porque yo observo la masa, pero aparte de ver eso, estoy viendo los crispies de chocolate. ¿Ya? Ahí está el chocolate entre medio. Qué ricas son esas galletas. Ahí, con chocolate. Son heterogéneas. En la próxima imagen, a ver, al visualizarla, ¿qué es? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Homogénea. Esa es una mezcla homogénea. Es una mezcla de chocolate. ¿Ya? Chocolate, leche, chocolate, azúcar, tiene preservante, más saborizante, una infinidad de elementos, pero yo veo solamente un componente, una mezcla. Por lo tanto, es homogénea. Bien. En la próxima imagen, ahí vamos a ver, mantequilla. ¿Qué es? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Homogénea. Bien, muy bien. Es homogénea la mantequilla. La mantequilla se hace de la leche. ¿Ya? La leche tiene calcio, tiene
sodio, tiene vitaminas A, D, otras vitaminas, agua. Entonces, ahí también tiene sal, la mantequilla. No podemos distinguir los componentes, pero vemos solamente una forma de mezcla, un componente, por lo tanto es homogénea. Muy bien. A ver con la siguiente imagen. Ahí tenemos un capuchino de vainilla. ¿Es homogénea o heterogénea? Heterogéneo. Bien. Heterogénea. Ahí yo puedo ver la diferencia de colores, incluso me está indicando que arriba hay un componente y abajo hay otro. Ahí vemos la vainilla en la espuma y el café batido abajo. Y hay agua, azúcar, endulzante, más elementos que lo componen. Pero yo aparte veo dos, por lo tanto es heterogénea. Muy bien. La próxima imagen. Un vaso de leche, veo leche. ¿Es homogénea o heterogénea? Homogénea. Homogénea, muy bien. La leche, calcio, agua, vitaminas, pero ahí yo veo, con mis ojos veo solamente un componente de una forma homogénea, uniforme. Es homogénea. La próxima imagen, vamos a observar, a ver, hay una pizza. ¿Es homogénea o heterogénea esa mezcla? Heterogénea. Heterogénea. Bien, es heterogénea. Ahí visualizamos y observamos el queso, el jamón, ahí todos los componentes, las verduritas, la cebolla, etc. ¿Ya? Es heterogénea. Muy bien. Y la última. A ver. Mayonesa. ¿Qué es? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Heterogénea. A esta altura ya hay hambre, profe. Sí, sí. Homogénea, ¿ya? Como que combinando todas esas cosas tenemos una once perfecta. Ahí mayonesa, ahí está aceite, el huevo, sal, todo eso, pero uniformemente es homogénea. Muy bien, me alegro porque siento que entendieron perfectamente esto de las mezclas homogéneas y heterogéneas. En su prueba Profesora, ¿sí? Profe, hay cosas una que son homogéneas y heterogéneas a la ¿Sí? misma vez, ¿sí? ¿Cierto? Claro, en la medida también que van cambiando de temperatura, también van tomando esta forma, ¿ya? Por ejemplo, el postre de la jalea con yogur, Ah, claro, por ejemplo, la porque jalea, son homogéneas y a la vez heterogéneas. claro, al juntarla, exactamente, tienes razón. Claro, porque si yo tengo una jalea, es homogénea, y si tengo yogur, es homogéneo. Pero si los mezclo, pasan a ser heterogéneos. Y ahí, oye, es Correcto. muy rico, yo lo he probado, exquisito, ¿ya? Haciendo más hambre. Sí, haciendo más hambre, así que aquí ya estamos, profe, ¿ya? ¿Sí? profe, una consulta, profe, la taza de vainilla que se ve ahí ¿Sí? con eso, ¿qué es lo que? Es ¿Eso es heterogénea? heterogénea porque arriba está la espuma de vainilla, un componente, y abajo está el café. Ese es el otro componente. Señorita, ¿hay un queque cuando se le echa nueces, cosas así, Ahí o pasa pasa? a ser heterogéneo. Buena pregunta, sí. Ahí es distinto. Como las galletas. Como las galletas. Exacto, porque ahí en el queque, sin ningún fruto, claro, es homogéneo. Pero si ya le pongo nueces, manzana, ahí pasa a ser heterogéneo. Es como el pan de Pascua. Ahí es heterogéneo. ¿Ya? Sí, muy bien. Profe, hay un postre que, profe, hay un postre que lo hacen, que le echan vino tinto. No sé cómo se llama ese postre. Eso pasaría a ser heterogéneo también, porque se ve el vino con el postre. Con el Ah, si que está en diferente, sí. claro. Todo lo que yo pueda ver los componentes en forma individual, eso es heterogéneo. Cuando yo no los puedo distinguir y veo solamente uniformemente una mezcla, es homogéneo. ¿Ya? Eso, muy bien. Hoy hicimos hambre acá con esto, pero es una forma práctica de que ustedes puedan comprender mejor esto de las mezclas homogéneas, heterogéneas. ¿Ya? En la prueba va a aparecer algo así, imágenes. Y ustedes ahí seguramente van a tener que indicar si es homogéneo o heterogéneo. ¿Ya?
para que ustedes vayan preparando, junten estos power, repásenlo, véanlo y prepárense para su prueba. Finalmente, ya estamos terminando. Finalmente, ahí tienen un video en YouTube como apoyo pedagógico para que ustedes lo busquen y puedan revisar y ver ahí bien en qué consiste más esto de las sustancias puras, de las mezclas, de los elementos, de los compuestos, de las mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Ya? Y está mi correo y obviamente el número de mi WhatsApp de la institución para que ustedes puedan comunicarse conmigo. Así que espero que les haya gustado esta clase, se hayan entretenido, hayan aprendido. Ahora cada vez que ustedes cocinen van a estar pensando esto es homogéneo, esto es heterogéneo, esto es una mezcla y así. De eso se trata. Porque así también con la vida práctica, la vida cotidiana, si ustedes pueden incorporar los aprendizajes, eso es maravilloso porque así no se les va a olvidar nunca más. Así que agradezco a todos que hayan participado en esta clase. ¿Ya? Bueno, ya finalizada, quiero ahora saber si alguno de ustedes